Bueno, vamos entonces, como decíamos, a hablar hoy de cómo vamos a detectar y manejar los ángulos ocluibles antes de realizar el examen oftalmológico o el examen, en este caso, pues muy frecuente de optometría. Para recordar un poquito, el glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo después de la catarata y ocupa el primer puesto si hablamos de causas de ceguera irreversible, ¿no? El glaucoma, en general de todo el glaucoma de ángulo cerrado va a afectar en este momento 23 millones de personas. Y si lo miramos al 2040, se espera que esta cantidad de personas afectadas va a llegar a 32 millones. Aunque de todos estos glaucomas, este glaucoma de ángulo cerrado es solamente un cuarto, o sea, entre el 25 y el 26%, es responsable de casi el 50% de la ceguera que se relaciona con el glaucoma en todo el mundo. Y si lo comparamos con comparamos el glaucoma de ángulo cerrado con el glaucoma de ángulo abierto, el glaucoma de ángulo cerrado tiene 3 veces más riesgo de pérdida visual bilateral. Entonces, vamos a ver que en un ataque agudo de glaucoma, que es lo que estamos buscando, que no nos vaya a pasar en ningún momento por causa de una dilatación, los que les va bien, digo yo que los que les va bien, que es el 58%, van a quedar con una agudeza visual menor a 20/40. Los que no les va tan bien, que son casi el 50%, van a quedar con una neuropatía óptica glaucomatosa, es decir, con un daño en el nervio óptico. Y un 10% quedará inclusive con ceguera. ¿Cómo es el mecanismo? Entonces, el principal mecanismo de elevación de la presión intraocular y que posteriormente nos lleva a una neuropatía óptica glaucomatosa en el glaucoma ángulo cerrado, implica que haya una obstrucción a nivel de la red trabecular por el iris periférico. Si bien esta red trabecular puede ser tanto anatómica como fisiológicamente normal, esta posición anterior del iris periférico va a obstruir el flujo del humor acuoso a través de esta red trabecular. Este contacto del iris con el trabéculo o iridotrabecular, como lo llamamos, puede causar un cierre del ángulo y elevación de la presión, ya sea por una aposición en forma transitoria y una elevación aguda de la presión, o porque esta misma posición permanente va a hacer que se formen unas sinequias anteriores periféricas y va a deteriorar de forma crónica el flujo del humor acuoso. En el contacto, bueno, en el glaucoma primario de ángulo cerrado, en el que es primario, la predisposición anatómica al bloqueo pupilar es el principal hallazgo anormal que vamos a encontrar en la exploración. Ahora, si ya es un glaucoma secundario de ángulo cerrado que también puede aparecer, hay que buscar las causas patológicas o identificarlas, como son la neovascularización del iris, la uveitis, que haya la presencia de alguna masa intraocular o la más frecuente, que es que haya un lente o un cristalino intumescente. El riesgo del bloqueo pupilar, como sabemos, es mayor con una pupila medianamente dilatada. ¿Por qué? Porque parece que en este momento, en que la pupila está en dilatación media, hay un contacto máximo entre el iris y el cristalino. Entonces, la falta de flujo del acuoso crea un gradiente de presión que va a hacer que este iris periférico, como lo estamos viendo aquí, se abombe y se incline hacia adelante y obstruya la red trabecular. Las sinequias pueden desarrollarse después debido a ese contacto también prolongado y repetido. Otro posible mecanismo de este glaucoma ángulo cerrado va a ser la configuración o el síndrome de iris en meseta. En este caso, como vemos aquí en la gráfica, lo que sucede es que los procesos ciliares están rotados hacia adelante, empujan el iris periférico hacia la malla trabecular y esto lleva al cierre del ángulo. Esto se observa con más frecuencia en pacientes adultos jóvenes, si lo comparamos con el bloqueo pupilar, ¿no? Sin embargo, en algunos de los pacientes de glaucoma primario de ángulo cerrado, este componente de iris en meseta puede provocar una elevación de la presión intraocular y formación de sinequias, a pesar de que haya una iridotomía láser periférica que esté permeable. Por eso muchas veces van a ver que nos vemos en la necesidad de pedir una ultrabiomicroscopía para detectar este tipo de configuración y descartar que la iridotomía que esté funcionando, pues la razón de por qué está funcionando o por qué no está funcionando. Los mecanismos adicionales de cierre de un ángulo pueden ser
un iris periférico que esté muy grueso o un iris periférico muy prominente que llene este espacio que hay entre la red trabecular y el receso del ángulo, especialmente en condiciones de oscuridad, que es cuando la pupila se dilata. ¿Por qué especialmente quería hablarles de este tema en la dilatación? Porque hay algunos estudios que han mostrado que en los ángulos abiertos el iris cuando se dilata pierde la mitad de su área, mientras que en los ángulos cerrados el iris mantiene el volumen reteniendo el agua, lo que aumenta la probabilidad de que haya este cierre. Hicieron un estudio interesante en el que con tomografías ópticas coherentes del segmento anterior, evaluaban el ojo contralateral al ojo que había tenido un cierre angular agudo. Y se vio que se aumentaba este volumen del iris en los pacientes que tenían ángulos cerrados. Entonces, es por esto que el riesgo de que haya un bloqueo angular agudo, pues es mucho mayor en estos pacientes. Vamos entonces a ver aquí un típico ángulo cerrado. Normalmente esto lo vemos es con la gonioscopia, pero es para que vean la diferencia entre un ángulo cerrado y un ángulo abierto. Miren aquí cómo se ve de bonito, la cantidad de las estructuras, todas las estructuras se dibujan muy fácilmente. Esto es lo que nosotros vemos con la gonioscopia y esto es lo que diferencia realmente el ángulo abierto del ángulo cerrado. Vamos a hablar ahora entonces de qué factores de riesgo van a desempeñar un papel importante en el desarrollo del glaucoma de ángulo cerrado. Uno de estos primeros factores de riesgo es el sexo femenino, una historia o antecedentes familiares de glaucoma, o de glaucoma en general, pero también de glaucoma de ángulo cerrado. La predisposición genética, la longitud axial corta es un factor de riesgo también importante. La raza, entonces hay ciertas etnias como la asiático oriental, la esquimal inuit, que encabezan la lista de las poblaciones con mayor cantidad de glaucoma de ángulo cerrado. Hay otro factor que hace que también se aumente mucho este riesgo y es el aumento de la edad. ¿Qué pasa a medida que vamos volviéndonos más viejitos? Incrementa el grosor del cristalino, eso ya lo sabemos, y entonces por eso vamos a ver mucho más frecuentemente esta patología en adultos, sobre todo mayores de 40, 50 años. Hay un cambio en la posición del lente, entonces el lente o el cristalino se ubica un poco más anteriormente. Hay una miosis que se da con la edad, hay disminución del volumen de la cámara anterior y esta profundidad de la cámara anterior se dice que se disminuye 0.01 milímetro por año. Entonces, eso va a ir incrementando aún más este riesgo. Anatómicamente, vemos que la córnea plana, el diámetro corneal también van a influir, la posición del cristalino, como decíamos. Entonces, en la VM, por ejemplo, cuando nosotros solicitamos este examen, pedimos específicamente que nos midan el volt cristaliniano. ¿Qué es el volt cristaliniano? Es este abombamiento del cristalino. Nosotros lo definimos como la distancia que hay entre el polo anterior del cristalino y una línea horizontal que va a conectar dos estructuras importantes en el ojo, que son los espolones esclerales a nivel temporal y a nivel nasal. Entonces, en la VM nos van a dar esa medida y nos van a decir, sí, este volt cristaliniano está aumentado. En ese caso, la solución ya no va a ser solamente la iridotomía, sino que va a ser extraer este cristalino. Cada día es más frecuente que manejemos estos ángulos tan estrechos y con cristalinos tan abombados, más bien con una facomulsificación. Entonces, los ojos que tienen un ángulo cerrado tienen un segmento anterior como más apiñado, debido precisamente a este cristalino más grueso y más ubicado más anteriormente, y va a aumentar este bol cristaliniano. Se ha visto que el riesgo de que haya un cierre angular en relación con la profundidad de la cámara anterior, pues obviamente es mayor entre más estrecha la cámara anterior. Entonces, miren, por ejemplo, acá, si tenemos una cámara anterior entre 2.2 y 2.3 milímetros, el riesgo es solamente del 1%. Pero miren este riesgo cómo va aumentando al 3, al 10, al 40% cuando ya estamos en 1.6 milímetros o inclusive al 100% cuando uno tiene una cámara de 1 a 1.3 milímetros. Entonces, ¿qué factores pueden precipitarnos un cierre angular? Uno de los primeros que decíamos es la poca iluminación. Es por esto que la creencia, pues lo que nos decían las abuelitas antes, de que no se debía mirar televisión, coser, leer
con poca iluminación. Era por esto realmente, es porque si la persona tiene el ángulo ocluible o muy estrecho, la poca iluminación puede ser un factor predisponente al dilatarse la pupila debido a esta poca iluminación a que produzca un cierre angular. Otros factores que pueden producir es el estrés emocional. Muchos de los medicamentos, y es una causa también frecuente, como los anticolinérgicos, los antipsicóticos, los antiparkinsonianos, los medicamentos adrenérgicos, todos ellos pueden producir un cierre angular agudo. Entonces, vamos a ver, después de que ya hemos hecho la historia, le hemos preguntado al paciente si toma alguno de estos medicamentos, hemos evaluado su historia, sus antecedentes familiares, hemos descartado todos estos factores precipitantes, vamos a proceder a realizar el examen oftalmológico. Respecto al examen oftalmológico, entonces hay un factor importante que es la refracción. Sabemos que los pacientes hipermétropes son los que más frecuentemente van a tener estos ángulos ocluibles. Aunque esto no descarta que un paciente miope pueda tener también los ángulos ocluibles y hacer un glaucoma de ángulo cerrado, pero es pues mucho menos frecuente. Evaluamos la pupila, cómo está la reactividad de la pupila, si está en una dilatación media, si es reactiva, si no es reactiva. Evaluamos el segmento anterior, cómo está la córnea, tomamos la presión, que obviamente va a ser uno de los factores claves en hacer este diagnóstico. Si ya tenemos picos de presión, eso quiere decir que ya ha habido probablemente cierres, que ya ha habido daño a nivel del trabéculo y la forma en que está fluyendo el humor acuoso pues no es la adecuada. Y obviamente al examen del fondo de ojo vamos a evaluar cómo encontramos ese nervio óptico, si está excavado, si está pálido, si los vasos ya están desplazados, si hay presencia de la lámina cribosa, si hay hemorragias de pronto a nivel de peripapilar. Esta imagen que estamos viendo es un ojito que tiene una córnea edematosa. Vemos que la pupila la encontramos en midriasis media, que es lo típico cuando está empezando a hacerse un glaucoma, pues un cierre angular agudo. Recordar que los síntomas de este cierre angular van a ser el dolor intenso, el enrojecimiento, la visión disminuida, no solamente por la opacidad de la córnea, sino por esa inflamación que se presenta a nivel de la cámara anterior. Los pacientes muy frecuentemente hablan de unos halos alrededor de las luces. El dolor de cabeza, la cefalea, las náuseas, los vómitos, el dolor típico alrededor del ojo irradiado al hemicráneo correspondiente pues al ojo que está teniendo el ataque agudo. Bueno, entonces aquí vemos todos estos síntomas. Miren esa hiperemia clásica de un paciente con un cierre angular agudo, el edema corneal, nuevamente la pupila, la congestión venosa, la congestión ciliar que vamos a ver en ese segmento anterior y pues que nos va a indicar que hay una inflamación grande a este nivel. Este cierre angular primario, entonces, se diagnostica también con la presión alta y con signos adicionales como atrofia del iris, como sinequias, todos esos signos nos van a indicar que ya han habido crisis hipertensivas oculares previas. Bueno, es importante que recordemos que el glaucoma agudo, pues puede presentar solamente estos síntomas, pero hay otros dos tipos de cierre, que es el cierre angular intermitente, que se produce el episodio del bloqueo pupilar y él mismo se resuelve espontáneamente al cabo de unas horas. Generalmente esto lo describen los pacientes después de haber dormido en decúbito supino, o sea, boca abajo. Entonces, estos cierres se resuelven y el paciente refiere en la historia o en la historia clínica cuando le hacemos el interrogatorio que sí, tuvo episodio de dolor, tuvo episodio de visión borrosa, pero nuevamente volvió a recuperar. En estos pacientes, cuando hacemos la evaluación, podemos ver estos signos, podemos ver una cosa que se llama Glauconflecken, que es como signos de que ha habido falta o sea, como isquemia a nivel de la cápsula anterior del cristalino. Entonces se ven como unos precipitados blanquitos a nivel de la cápsula anterior del cristalino, o lo que decíamos, atrofia a nivel del iris, o las típicas sinequias. Entonces eso nos dice que ya ha habido cierres angulares anteriores que resolvieron espontáneamente, pero que igual en algún momento puede que no resuelvan y hagan el ataque agudo. Bueno. Aquí quiero entonces mostrarles, porque aquí es donde van ustedes a poder ayudarnos a diagnosticar esto más tempranamente, antes de que lleguemos a este cierre, y es con la técnica del Van Herijk. El Van Herijk, entonces, es una técnica que es muy, muy interesante porque nos va a permitir evaluar la profundidad de la cámara anterior
a nivel del limbo, esto lo vamos a hacer con la lámpara de hendidura. ¿Qué beneficios nos representa esto? Pues que esta evaluación es una técnica de no contacto fácil, rápida, no vamos a necesitar tener un lente de gonioscopía, porque pues este no es fácil de manejar y no todo el mundo lo tiene, entonces este lo van a poder hacer cualquier optómetra o oftalmólogo con solo angular la lámpara. La idea entonces es estrechar qué tan ancho está este ángulo camerular. Para eso, para realizar correctamente la técnica, entonces lo que hacemos es que desplazamos el sistema de iluminación aproximadamente unos 60 grados desde el centro hacia la región temporal. Lo colocamos que quede temporal 60 grados. Posteriormente, este haz de la lámpara se adelgaza al máximo para formar como una sección a nivel óptico y se ubica en el limbo, de tal forma que se aprecie el espesor corneal y atraviese la cámara anterior hasta la superficie del iris para establecer un patrón pues, con el que podamos comparar. Posteriormente se compara entonces el espesor de esta córnea en este corte que hacemos o en esta sección óptica con la sombra de la cámara anterior. Entonces, en este esquema, por ejemplo, vemos cómo vamos a clasificar. Entonces, utilizamos en este caso, una vez colocamos esa luz y estamos viendo, comparando estas dos estructuras, vamos a clasificarlo en grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. Grado 1, vamos a decir que es grado 1 cuando la profundidad de la cámara anterior es menor al 25%. Grado 2, cuando esta profundidad de cámara anterior es es el 25%. Grado 3, cuando es entre el 25 y el 50, y grado 4, cuando este espesor de profundidad de la cámara anterior es equivalente al 100%. Estamos hablando comparándolo con el espesor corneal, ¿no? En este corte que dijimos. Vamos entonces aquí a mirar unos ejemplos. En estas imágenes vemos un ejemplo de un Van Herijk grado 1, 1 grado 2, 1 grado 3 y 1 grado 4, para que más o menos lo recordemos, lo tengamos en mente y hagamos el ejercicio, porque esto también es de practicar y practicar y practicar para ver, logremos dominar esta técnica que es sencilla, pero pues simplemente hay que hacerlo y buscarla. Entonces, ahora, el tratamiento definitivo para esta patología va a ser la iridotomía periférica con láser. ¿Qué consiste cómo se realiza esta iridotomía? Esta iridotomía lo que hace es que abre una vía para que el líquido pase de la cámara posterior a la cámara anterior. Se realiza, obviamente, en cuanto conseguimos que la córnea esté transparente y haya haya disminuido la inflamación, porque si la córnea no está transparente, hacer los disparos de láser a nivel del iris, pues no va a ser sencillo. En algunos casos, pues esta córnea se va a aclarar a las pocas horitas de disminuir la presión intraocular, mientras que otra puede tardar 1 o 2 días y tenemos que empezar algún medicamento para desinflamarla, prednisolona también para desinflamar el ojo, y luego sí pilocarpina para cerrar un poquito más la pupila, y luego sí poder realizar la iridotomía. El ojo contralateral al que hace un cierre angular tiene un 80% de probabilidad de sufrir un ataque de glaucoma agudo, por lo que siempre que haya un cierre angular debe realizarse iridotomía en ambos ojos, tanto para el ojo que ha hecho el cierre como para el ojo contralateral. Esto es una norma que no debemos olvidar, y lo digo porque me han llegado casos en que el paciente llega a la consulta y dice, mire, yo tuve un ataque agudo de glaucoma en este ojito, y mira uno y curiosamente no le hicieron láser en el otro ojo. Pues esto no puede pasar, es una norma que debe hacerse iridotomía en ambos ojitos. ¿Qué ventaja tiene la iridotomía? Pues que el riesgo de complicaciones con ella es extremadamente bajo en comparación con sus beneficios. Entonces, puede ser un poco molesto, el dolor es realmente mínimo y la recuperación es muy rápida. Al otro día, un día, 2 días, ya el paciente está realizando otra vez su vida normal y su vida laboral sin ningún problema. Bueno, yo hablo muy rápido, así que creo que ya llegamos al final de la charla. Cuéntenme, quiero escuchar si hay alguna duda, alguna pregunta. Me llega mucho paciente remitido con ángulos estrechos, muy bien diagnosticados, entre otras cosas. Pues me ha parecido que realmente practican el examen de una forma muy juiciosa,
remiten muy a tiempo los pacientes. Realmente en eso les agradezco porque si me han llegado 2 casos que no hayan diagnosticado, pues entonces es contaditos con los dedos. Muchos, muchos muy bien diagnosticados, así que los felicito porque veo que han hecho esto de forma juiciosa, pero me gustaría que igual si tienen dudas de cómo se hacen o si de algún día quieren venir a mi consulta y que practiquemos y que miremos cómo se debe realizar correctamente esta clasificación por Van Herk, pues aquí los espero. Estoy viendo por acá unas preguntas, ¿dónde fue que las vi? Sí, por aquí Adri R. pregunta, buenas noches, ¿qué posibilidad hay de que la iridotomía se cierre? Sí, sí existe un riesgo, aunque es pequeño, se dice que es una posibilidad del 10% de que la iridotomía se cierre. Sí puede suceder. A veces, por no hacerla, no queremos ser como tan invasivos y apenas vemos que ya hay salida de humor acuoso, paramos ahí la iridotomía. Pues porque además es una energía que lesiona el endotelio, entonces tampoco es bueno hacer 60, 70 disparos. Hay iris muy gruesos que uno alcanza a poner poderes altos y disparar y disparar. Lo ideal es que uno pudiera hacerlo en 2 o 3 disparos, pero he visto pacientes que me llegan con la historia de 70, 80 disparos en un ojito y un recuento endotelial muy bajo. Esto era lo otro que les quería comentar. La iridotomía y en general los láseres afectan bastante el endotelio. Entonces, si uno después necesita hacer una cirugía de catarata por facomulsificación y encuentra un recuento endotelial muy bajo, va a ser difícil. El riesgo de que esa córnea se nos descompense y se nos dañe va a ser muy alto. Entonces, no ser agresivos en esas iridotomías es importante, pero es muy frecuente que nos lleguen estos casos. Entonces, lo que yo normalmente hago es que después de que hago la iridotomía, más o menos al mes, mes y medio, hacemos una nueva valoración y si es necesario se hace el retoque. Sin embargo, cada día somos más amigos de, en vez de hacer tanto retoque y dañar más células endoteliales, más bien programar unas cataratas tempranas, la cirugía de catarata de forma más temprana. Cada vez operamos más tempranamente, inclusive con agudezas visuales muy buenas, o sea, agudezas visuales de 20/40, 20/30, inclusive si el ángulo hace uno la iridotomía y el ángulo sigue cerrado, yo prefiero operar o así tenga una agudeza visual de 20/20, prefiero operar la catarata y no hacer iridoplastia, porque he visto, antes se utilizaba mucho, primer paso, iridotomía, no funcionó, siguieron los ángulos estrechos, iridoplastia, siguieron los ángulos estrechos, ahí sí vámonos a la catarata. ¿Qué he visto? Que ya cuando vamos a llegar a la catarata, ya el endotelio está totalmente acabado y hacer la catarata va a ser un poco más riesgoso. Entonces, yo prefiero muchas veces saltarme la iridoplastia y pasar directamente a la cirugía de catarata. Obviamente hay que mirar la edad del paciente, hay que mirar, pero pues como les dije, esta patología se presenta más en pacientes ya de quinta década, sexta década, entonces pues no hay tanto problema. Muchos ya tienen algo de opacidad del cristalino, no va a ser difícil programar este procedimiento. ¿Qué otra pregunta hay por acá? La doctora Magda Inirida Bautista nos pregunta, ¿cómo puede valorarse en la lámpara de hendidura si la iridotomía está aún permeable? Pregunta específicamente por la técnica. Perfecto, me encanta esa pregunta. Entonces, tú colocas, disminuyes al mínimo, al mínimo, al mínimo el haz de luz que quede redondo y pequeño para que pase a través de la pupila, ¿cierto? Entonces, ese haz de luz así de frente debe pasar a través de la pupila y tú ves cómo retroilumina la iridotomía si ella está permeable. A veces hay que inclinarla un poquito, ¿sí? Yo normalmente lo hago directo, o sea, de frente, pero a veces hay que inclinarla un poquito, 30, 45 grados, porque hay iridotomías que son pequeñas y no quedan, no parece idea que no estuvieran permeables, se inclinan un poquito la luz y ya la ve retroiluminar. Entonces, si se retroilumina, está permeable sí o sí. Y no tiene que ser muy grande, cada vez más se ha demostrado que las iridotomías pequeñas funcionan, no tiene que ser una iridotomía gigante que parezca que la hicieron en cirugía con tijera y iridectomía, no. Puede ser una iridotomía pequeña, se dice que más o menos 50 micras es el tamaño desde el que puede funcionar, pero desde que retroilumine, para mí funciona. Cuéntame qué más. La doctora Vilma Niño nos pregunta, tengo una inquietud en estos pacientes que tienen ángulos estrechos, ¿mejor no dormir boca abajo entonces? Sí, sí. La posición de dormir en decúbito supino es de lo menos
aconsejable para nada. Se ha visto que se relaciona también con apnea del sueño, se ha visto que se relaciona, aumenta la presión. De hecho, dormir boca abajo aumenta la presión intraocular. Entonces, así uno no tenga ya daño en el nervio, pues puede terminar produciéndolo. Esta posición no es la más adecuada para dormir de ninguna manera. El doctor Mario Gutiérrez nos pregunta, ¿qué se considera para hacer iridectomía en lugar de iridotomía? Excelente pregunta. No queremos llegar a esto. Yo normalmente pasa cuando está la cámara demasiado estrecha, ¿sí? Está el iris muy pegado a la córnea, uno empieza a tratar de hacer la iridotomía y lo que hace es que puede lesionar la córnea porque están tan pegados que no se hace. Yo lo que hago es tratar de desinflamar un poquito la córnea, tratar de bajar la presión de la forma que sea necesaria. A veces hacemos una paracentesis, que paracentesis es entrar con una agujita y sacar un poquito de líquido, ¿sí? Sacar el líquido del humor acuoso para que baje un poquito esa presión y ayude a desinflamar la córnea, podamos enfocarnos mejor, se amplía un poquito la cámara, empezamos, como te decía, prednisolona, empezamos la pilocarpina, si es necesario acetazolamida, que es un hipotensor vía oral, para bajar todavía más la presión, como tratar, mejor dicho, de tranquilizar un poquito el ojo, porque no queremos llegar a una iridectomía. Yo creo que en mi vida vi a una sola colega hacer iridectomía en un caso de un glaucoma agudo con un dolor intenso que no respondió a nada. Acetazolamida, manitol, la teníamos hospitalizada, le hacíamos paracentesis casi que tú sabes que la paracentesis no, del efecto no te va a durar 24 horas, a veces dura 5 horas, 6 horas, el dolor era tan intenso que tuvimos que, sí, pasarla, mi colega la pasó a cirugía y le hizo iridoctomía, pero no es lo ideal, yo prefiero tratar si el paciente lo aguanta, si le baja el dolor, si logramos bajarle la presión con la paracentesis, uno le baja la presión de 60 a 10 en 30 segundos, ¿me entiendes? Entonces, vas a manejar ya, baja la presión, baja el dolor y empieza la córnea a aclarar un poquito y te da la oportunidad de hacer la iridotomía. Porque lo que se puede, o sea, si tú vas a comparar el riesgo y todo de hacer una iridectomía es mucho mayor. Puede haber riesgo hasta de una hemorragia expulsiva. ¿Por qué? Porque el ojo está todo a presión y tú vas a abrir, vas a hacer una herida en la córnea y sacar un pedacito de iris. Entonces, en ese momento, pues siempre tocas, hay riesgo de lo que tú quieras, de hacer una hemorragia coroidea, de hacer muchas cosas. Entonces, yo prefiero utilizar hasta mi última herramienta y pues gracias a Dios toco madera, no me ha tocado nunca hacerla. Vi a una colega que sí se vio en la necesidad de hacerla, pero no es lo ideal. Hasta prefiero, y hay varios estudios que muestran que es mejor hacer inclusive cirugía de catarata, pero tiene que estar la córnea clarita, ¿no? Bueno, la doctora Nidia Adriana Moreno nos pregunta, ¿cuántas perforaciones son necesarias? ¿Cuántos disparos? Oh, no, perforación es una sola, uno no tiene que hacer sino una iridotomía, ¿sí? No tienes que hacer dos ni nada. Lo que pasa es que a veces he visto que empieza uno a hacer la iridotomía en una parte y, por ejemplo, le pega como si uno le casca la córnea y en ese momento la córnea se pone blanca ahí y no es posible continuar la iridotomía ahí o sangra, es otra que uno está haciendo la iridotomía prácticamente a ciegas, uno dispara el láser y si hay un vasito del iris que no, obviamente no se va a ver y uno le dispara y empieza a sangrar, uno no puede continuar haciendo la iridotomía en ese punto y tiene que cambiar la localización. Entonces, normalmente la iridotomía se hace siempre en los cuadrantes superiores para que el párpado la cubra y no haya después problemas de disfotoxias y de otro tipo de cosas. Entonces, uno empieza en esos cuadrantes superiores, ya sea superotemporal o ya sea bien a las 12, empieza haciendo uno. Si no pudo por esas razones, porque le pegó a la córnea y ya no ve, o porque le disparó a un vasito y el sangrado ya no te deja ver, o a veces ese iris como decimos nosotros, se espeluca y no lo deja uno ver que realmente perforó y salió humor acuoso, es preferible hacerla en otra localización, pero normalmente debe hacerse solo una. Y hay solo una excepción para hacer la iridotomía inferior, que cuando la vean no es que, ay, este tan bruto, mire cómo la hizo por allá abajo, no. Cuando hay aceite de silicón, la iridotomía se hace inferior o inclusive la hacen durante la cosa y la hacen iridectomía o se puede hacer iridotomía. ¿Por qué? Porque el silicón va a subir, ¿cierto? Él flota en el humor acuoso y sube. Si uno hizo la iridotomía superior, sube y la va a tapar. Entonces se debe hacer siempre inferior cuando hay presencia de aceite de silicón. O los retinólogos le hacen de una vez iridectomía, ya están en cirugía, pues le hacen de una vez iridectomía inferior muchas veces. ¿Qué más? Bueno, sí, la doctora preguntaba eso porque le llegó un paciente con 4 perforaciones.
Ay, Dios mío, no. Sí, quién sabe qué habrá pasado. Ahí Bueno, sí, la quién doctora, sabe qué le pasó. O quién sea, yo sabe qué digo pasó, que sí. sí, yo perdono dos porque digo, sí, pobrecita, no, no estamos exentos de que uno preciso le pega al Al vaso, llegó y vaso, le di a la aorta y al empieza a vaso. sangrar y uno ya no ve nada. Listo, lo hace uno en una segunda localización. Muchas veces es mejor incluso parar. Yo veo que si hice las dos y no veo, prefiero parar, citar al paciente a la semana, darle algo para que desinflame, tal, tal, tal. Y tú a la semana muchas veces ves que esas iridotomías que hiciste, las dos ya están permeables. Y lo que pasa es que estaban como tan despelucadas, el iris se despeluca todo y no te deja ver que ya estaba permeable. O ya te queda más fácil con uno o dos disparitos volver permeables algunas de las dos anteriores. Pero cuatro, pues no, no me gustaría. Sí, quién sabe qué pasó. Bueno, la doctora Magda Iniria Bautista nos pregunta, ¿cuáles son los cuidados postquirúrgicos de la iridotomía para el paciente? Perfecto. Yo normalmente, bueno, se les deja un corticoide preferiblemente suave. Yo les suelo dejar fluorometalona cada 8 horitas por unos pocos días. Se les indica que por favor la suspendan. Entonces yo se los dejo por 5 a 7 días, dependiendo qué tan agresivo también fue la iridotomía, ¿no? Si por ejemplo, si fueron 3 disparos, con 5 días está perfecto. Pero si ya fueron muchos más, 20, 30, ya hay necesidad de dejarle un poquito más el corticoide porque pues, la inflamación va a ser también mayor. Dejarles su corticoide. No, les digo que no les permito leer ni ver mucha televisión ese día, que más bien descansen. ¿Qué pasa? A veces cuando sangra alguno de esos vasitos, él solito para del sangrado, pero si el paciente se va a saltar, a brincar, no sé, a levantar pesas, al gimnasio, puede hacer que esa fuerza nuevamente empiece a sangrar, que ese coagulito que se alcanzó a formar ahí, que tapó ese sangrado, se desprenda y pueda volver a empezar a sangrar. Entonces es preferible el reposo. Si no hubo nada de sangrado, yo les digo que al otro día o a los 2 días ya pueden estar en su vida completamente normal. Pueden volar, ellos preguntan mucho que si pueden viajar por avión, que si les va a pasar algo, no hay ningún problema, pueden volar, pueden viajar al otro día, pueden meterse a piscina, pueden meterse a todo eso, no hay problema con la piscina porque no estamos haciendo una herida abierta en la córnea, entonces ellos pueden ir a su piscina sin ningún riesgo de infección ni nada de eso. Comidas normales, les dejo de pronto un poquito de acetaminofén, un analgésico, más por el efecto de la pilocarpina. Ustedes han visto que la pilocarpina produce un dolor de cabeza del demonio, entonces más por el dolor de cabeza que les produce la pilocarpina que utilizamos para cerrar la pupila y hacer la iridotomía más fácilmente. Pero la mayoría los mando a que tengan su vida normal al otro día o a los 2 días. Bueno, Cuéntame el qué más. doctor Mario Gutiérrez pregunta, ¿qué complicaciones postquirúrgicas podemos ver luego de la iridotomía? Bueno, la más frecuente son las dos que les describí. Una, lo del sangrado. En algunos casos, si hay un riesgo muy alto en pacientes que están anticoagulados, entonces ahí uno está disparando a ciegas porque el iris no te deja ver dónde están los vasos, entonces uno empieza disparando a ciegas. Si el paciente está anticoagulado y tú preciso le das a un vaso, va a haber un ifema que puede ser inclusive, he visto casos de ifemas bola 8 en nuestros residentes que están aprendiendo y pues dispararon, vio que sangró, pero no les pareció que fuera como muy importante, inclusive sigue sangrando y pueden hacer un ifema bola 8 que sí saben que es, ¿no? El 100%, que se ve el ojo casi que negro. El paciente en este caso toca hospitalizarlo y darle todo el manejo, bajarle la presión, porque la presión obviamente se va a subir, desinflamarlo. Es una complicación de las más delicadas. Otra complicación que puede tener uno es que son casi todas operador dependiente, que tú le pegues a la córnea. Bueno, esto también puede pasar si está definitivamente muy estrecho y está tan pegado el iris a la córnea, que es fácil pegarle a la córnea. Se hace como una opacidad transitoria, normalmente a los pocos días esa opacidad resuelve. La tercera complicación puede uno formar una catarata, ¿no? Si le pega al cristalino también puede hacer catarata al paciente. Esto sí es todavía más delicado, pues porque va a terminar en manejo quirúrgico por culpa de uno. La inflamación, eso no es complicación, sino todos se van a inflamar, el 100% de los pacientes se van a inflamar y por eso es que les dejamos el corticoide suave. El aumento de la presión, se dice que uno debería hacerle un control al paciente a las 3 o 4 horas que hacen un pico de presión. Todos van a hacer ese pico de presión. Entonces uno puede también protegerlos dejándoles un hipotensor durante unos días para que estos picos de presión no se presenten. Esto es causado pues también por la inflamación.
Esos son más o menos la mayoría de complicaciones. Y lo que te contaba que hemos ido viendo, que tanto la iridotomía como la iridoplastia dañan muchas de las células endoteliales y a largo plazo pues van a ser una complicación para el paciente. Cuéntame qué más. Bueno, pues creo que no hay más preguntas por el momento. No, bueno. No, señora. Tú me has mandado bastantes, Anita. Muy buen ojo tienes. Gracias, Doc. Sí, 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 yo he visto bastante. Es muy frecuente, no sé si es mi sensación, pero estoy viendo desde unos años para acá más glaucomas de ángulo cerrado que de ángulo abierto. Cuando La se verdad que sí, supone, Doc. Como ¿cierto lo que mencioné al principio, como lo mencioné al principio de la consulta, realmente es que al principio de la charla, sí? por lo menos pues donde trabajo en IMEVI, me pasa mucho que casi el 70% de mi consulta ahora es cámaras estrechas. Sí, sí, Me remite mucho, mucho, mucho paciente de optometría precisamente por cámara estrecha, cámara estrecha, porque realmente sí, muchos, pero muchos, muchos pacientes me llegan así. Entonces, obviamente sí, pues hay que hacer la gonioscopía para ver si realmente está estrecho o no y pues verificar y pues nada, la iridotomía a todos porque obviamente hay que prevenir que no lleguen a hacer el glaucoma. sí, sí, te cuento que sí, yo también he visto que ha aumentado mucho, mucho. Ah, hay un factor de riesgo yo aquí que no les nombré, que veo muy frecuentemente, y son las pacientes, ya dijimos que las mujeres es más frecuente el ángulo cerrado, pero las mujeres bajitas todavía más. Y esa es la mayoría de nuestra población es de pacientes de menos de 1,60, 1,50, 1,40, son unas goticas de viejitas, y esas, Sí, no, póngale la firma, yo veo una viejita de 1,40, no necesito ni mirarle el ojo, eso tiene el ángulo estrecho, estoy segura, eso sí, sí. sí, sí, es verdad, Entonces, sí, y pues también población adulta ya mayores de 60 años, que uno pensaría que pues ya 60 años con ángulos estrechos, pero pues sí, el factor de la posición del cristalino, que ya empieza a aumentar su volumen, pues obviamente hace que ese ángulo se vaya estrechando mucho más. exactamente, sí, me llega mucho más frecuente. Y también en la consulta general de glaucoma, como dijimos, el glaucoma de ángulo cerrado es más agresivo, produce más ceguera. Entonces, no sé, para mí se ha disparado muchísimo y tengo mucho, mucho, mucho ángulo cerrado. Es impresionante. Sí, yo también tengo muchas, muchas cámaras estrechas en mi consulta. Sí, algo está pasando. No, pues Doc, muy interesante tu charla realmente. Muchísimas No, ojalá les gracias. sirva de verdad que todos muy, muy invitados cuando Esperamos quieran. que a todos pues les haya quedado. Dice, bueno, por aquí Así. dice del Centro Óptico de Suba, ¿qué tan confiables son los tonómetros de contacto? El Goldman es el más confiable y ese es de contacto. Eso obviamente ese es el estándar de nosotros, es el Goldman. De los otros tonómetros, pues ahí el Perkins es muy similar y a mí me encanta el iCare. La verdad, ese tonómetro de rebote para niños, para pacientes con trasplantes de córnea, esos son mis tres favoritos, la verdad. El iCare, el Goldman obviamente en el 100% y en los que no es posible, el iCare. Y me ha parecido que es muy, muy confiable. Bueno, Bueno, creo que algo eso más. sería todo por hoy. No, muchas gracias. De verdad que todos descansen. Muchas gracias por habernos acompañado. Qué rico compartir con todos. Y bueno, esperemos vernos en una próxima. Si hay sugerencias de temas de glaucoma, de cosas que les llamen la atención, de eso, por favor háganmelo saber y